Bueno, les doy la más cordial bienvenida. Deseo que se encuentren muy bien en esta mañana de nuestra sesión, nuestra tercera sesión de teorías. Hoy nos corresponde continuar con las psicoanalíticas y vamos a conocer una propuesta de Alfred Adler. Les quiero recordar, me parece la próxima semana, esta sesión de las 11 de la mañana, sí se las voy a poder dar en vivo, ¿ok? Entonces, comentarles que la sesión grabada de la clase anterior sí va a ser en viernes, pero esta sesión de las 11 de la mañana sí se las puedo dar directamente en vivo, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tomen en cuenta. La de las 10 sí sería grabada y la de las 11 sí se las puedo dar en vivo, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. Muy bien, voy a empezar a comentar esta mañana acerca de otro de los psicoanalistas que después de Freud, después de Jung, pues son importantes de conocer su aportación a la psicología. Vamos a conocer un poco más de Alfred Adler. Bueno, primero me gustaría ubicarlos en tiempo. Él nace hace 2 siglos, en 1870, y muere ya en 1937. Aquí es importante colocar nos históricamente en el tiempo de vida de Alfred Adler. O sea, sus mejores momentos de trabajo fue prácticamente al inicio del siglo XX. Ujú. Ubiquémonos un poco antes de las primeras guerras mundiales, de un contexto social, histórico y geográfico diferente. Esto para que lo vayamos ubicando. Él es natural de Viena, fue el segundo de 3 hermanos y él recuerda que fue de niño sumamente enfermizo. Fue muy conocido por querer superar a su hermano mayor. Ojo, él era el que hoy día les conocemos como sándwich, ¿ok? Él fue muy popular, él fue activo y fue extrovertido. Su carrera, su formación de origen fue medicina oftálmica y después le interesó la psiquiatría. Se casó, tuvo 4 hijos y falleció por un ataque al corazón. O sea, si ustedes por favor hacen la cuenta de su edad, pues murió, vamos a decir que en su plenitud adulta. Ujú. Aquí para que ubiquemos más o menos de dónde podrían provenir sus principales intereses, ¿ok? Segundo de 3 hermanos, muy enfermizo de niño. Él quería superar a su hermano mayor en una época social familiar en que el hermano mayor tenía, ¿no?, cierta jerarquía, por así decirlo. Fue muy activo, fue muy popular y fue muy extrovertido. Fue extrovertido. Fíjense que una de sus principales preguntas que se hacía es: ¿por qué algunos niños enfermizos pueden volverse sanos y exitosos? Fíjense de dónde parte su investigación. Ajá. Podemos suponer que de niño padeció mucho, ¿no? Un niño que es enfermizo en la infancia, pues falta la escuela, sufre mucho, tiene que ir continuamente al médico, usa medicinas, probablemente en aquella época, pues las inyecciones, bueno, podemos hacer muchos supuestos, ¿no? Pero ahí está una de sus principales preguntas. Y la otra era por qué algunos prosperan y otros no. O sea, por qué hay quien sí puede sobreponerse a cierta adversidad y otros no. Él empezó a trabajar o enfatizar en esta lucha del inconsciente por mejorar vidas. O sea, cada ser humano lucha por ser mejor en la vida. Y Adler enfocó mucho su atención en que cada persona es única y tiene una historia muy diferente. Y que cada persona debe ser entendida desde una visión social, o sea, que
interpretar a la persona debe ser desde su ubicación, su estatus social. Y esto le permitió a él tener una visión más integral, más holística de lo que es el ser humano, no solamente interesarse por un área, como lo fueron Freud en su momento o Carl Jung en otro. Ujú. Fíjense que justo Adler rechaza un concepto de Freud sobre el conflicto entre el ello egoísta y el superyo orientado a la moral. Él lo rechaza, él dice, no, no me caso con esa idea. Él plantea que al ser humanos poseemos suficientes motivos positivos para alcanzar la perfección personal y social. Es decir, él no ve una situación de una lucha entre lo que puedo, no debo, quiero y no puedo. Él dice que en sí mismo el ser humano poseemos todas las posibilidades para ser mejores, tanto a nivel personal como a nivel social, pero también acuñaba el término perfección. En la teoría de Adler, el motivo fundamental es el esfuerzo para moverse a una mejor manera de vivir. O sea, la motivación principal es que yo como persona quiero sentirme, estar mejor, ser mejor. Textualmente él dice, desde una situación sentida como menor hacia una situación mayor, de un sentimiento de inferioridad hacia la superioridad, de un punto de perfección, me lleva a la totalidad. O sea, él hablaba justo de esta teoría, es decir, que de la parte que puede ser menos favorable en el ser humano, lo puede llevar a buscar ser mejor, en lugar de que sea una situación que te opaque, que te haga hacerte para atrás, sentirte menos. Adler no. O sea, él decía que ese era el modus operandi de los motivos en el ser humano, ¿no? El ser mejores. Él ubicaba que la inferioridad de un órgano, por ejemplo, te llevaba a permear en tu personalidad el superar una debilidad física. O sea, no lo veía como un impedimento. Y yo quisiera saber, por ejemplo, muchos de estos grandes atletas de las Olimpiadas Paralímpicas, ¿no? Que así les llaman, ¿cómo manejan esta parte? Ustedes lo han visto, o sea, personas cómo corren que les falta un pie, los nadadores que a veces no tienen estos brazos y es el movimiento corporal que los lleva a acercarse a metas en tiempos muy similares a los que tienen sus dos brazos. Estos atletas que, por ejemplo, eh, vamos, no ven y pueden hacer sus rutinas de caminata y alcanzar tiempos extraordinarios, ¿no? Adler mencionaba eso, ¿no? El no tener fortaleza en alguna de estas áreas te lleva a superar debilidades físicas. ¿Por qué? Porque él habla de la compensación. Pero si fracasas en la compensación, entonces sí aparecería un sentido de inferioridad. Entonces aquí lo importante que él maneja es la compensación. Es decir, no tengo A, pero tengo B. Si no lo sé manejar, entonces sí caigo en un sentido de inferioridad. Y su teoría también se fundamentaba en la lucha por ser superior.
porque dice que el ser humano trata de superar sus sentimientos de inferioridad y es lo que rige la conducta humana y que puede determinarnos en esta personalidad. Fíjense qué interesante esta parte, ¿no? De que yo puedo, por esta ausencia, superar un sentimiento de sentirme incompetente, sentirme menos, de ser inferior a. Es muy interesante pues esta propuesta, esta teoría de Adler. Y maneja un tercer aspecto que ya hemos comentado de el esfuerzo por lograr la perfección. Dice él que si se modifica esta parte del carácter hacia lo positivo, vamos a tener esfuerzos en conjunto por alcanzar la perfección y se vuelven los más importantes para el desarrollo de nuestra personalidad. Porque el ser humano tiene la connotación de un proceso de crecimiento inherente dentro del mismo que Rogers, Maslow describieron más adelante, y los vamos a ver, como la autorrealización. Entonces, ese logro de perfección se basa en un esfuerzo, y ese esfuerzo es un síntoma de crecimiento que dice que el ser humano lo tenemos desde que nacemos, o sea, está ahí, pero no lo estamos aprovechando. Generalmente, el ser humano se va por el no puedo, no tengo, no soy capaz. Y entonces doy un paso atrás. Y dice Adler que no, que ese es el que nos debe llevar hacia un paso más adelante. ¿Qué nos dice, por lo tanto, Adler? Que la personalidad está generalmente sostenida por una meta ficticia de no error, de no equivocación, de ser justamente perfecto. Y eso es ficticio, no es posible. Y de esa manera, hoy en día, la sociedad te está llevando a tener un estilo de vida ficticio, que justo parte de esta sensación de que si estás completo, si tienes todo, entonces eres exitoso. Y dice que no, o sea, el ser humano no es así, que nosotros podemos seguir adelante por la falta de, por la necesidad de, o por el interés para, ¿no? Ese es algo interesante que nos maneja su teoría Adler. Él menciona que perdón, me adelanté, que este finalismo ficticio pudiera, ¿no? En algún momento eh, terminar con la creatividad del ser humano, ¿no? La personalidad del ser humano, dice, es creativa. Las personas, la gente toma opciones y determina su propio destino en la vida. Y a veces es ficticio toda la vida, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que decíamos nosotros alguna vez en el colegio. Ustedes saben que en los colegios, pues se dan becas, ¿no? Y las becas tienen que ver pues con que hay una necesidad económica y que tú quieres quieres estudiar, ¿no? Pero ahora que se estaban dando las becas, y hay personas que se negaban a hacer los estudios socioeconómicos y demás, y luego nos dábamos respuestas. Por ejemplo, si solicitan una beca, significa que hay pues una necesidad, que no tienen la posibilidad pues, de pagar la colegiatura completa de su hijo. ¡Ay! Pero llegan en unas camionetas, o sea, específicamente tenemos la vista puesta en una familia que solicita beca, y llega en una camioneta, y aparte, como que se anuncia, ¿no? Llega, pasa, genera, y resulta que entonces pareciera que solamente es mentira. O sea, hay una necesidad económica,
pero quiero decirle al otro que sí puedo, que sí soy capaz, y entonces tengo una camioneta. A lo mejor estoy endrogado 20 años, endeudados 30 años, pero eso es lo que le quiero mostrar al otro, ¿no? Entonces, quizá tendría que ver mucho con esta parte que nos maneja Adler, que nosotros, que nosotros tomamos ciertas determinaciones de cómo adoptar nuestro estilo de vida. Otro punto que también es importante, ¿no? Que cada uno de nosotros imaginamos una situación mejor que la que tenemos, ¿no? Una situación ideal. Y esa situación ideal es diferente para ti, para mí. Ujú. De los que estamos aquí presentes, este, para Ana, para Alexis, para Alejandro, para Lupita, para Fátima, para cada uno de nosotros tenemos una situación de vida mejor y para mí puede ser la tranquilidad en el ámbito de la salud, ¿no? Que yo tenga un seguro de gastos médicos, por ejemplo. Pero para Lupita a lo mejor es comprarse una casa en tal ciudad, ¿no? Tener una alberca. Cada quien tenemos o imaginamos cómo estar mejor, ¿no? Que en lo presente. Y esa meta es una meta imaginaria, es un estado futuro, pero es un finalismo ficticio, ¿no? Porque muchas veces sale de la realidad, ¿no? ¿Qué nos dice Adler al respecto? Las metas de una persona se dirigen a un estilo de vida único y generalmente, dice Adler, pueden empezar como un proceso compensatorio, tratando de cubrir una inferioridad particular. Y esto nos lleva a ser consistentes con nuestra personalidad en lo que estamos compensando. Y entonces estamos tratando siempre de vivir con esas características o ser. Además de esa meta de estilo de vida, se incluyen nuestros conceptos, vivencias personales sobre nosotros mismos, sobre el mundo, y hacia dónde nos vamos a centrar para esforzarnos y conseguirlos. Eso es lo que dice Adler, que muchas veces el ser humano termina viviendo de esa manera. El problema no está en esa cuestión, sino en el estilo de vida errado y el sano. O sea, cada uno podemos tener las metas que queramos y compensarlas como nosotros pensemos que es lo mejor. El problema es cuando hay una parte que puede ser enfermiza y otra que es la sana. ¿Cómo hemos aprendido, cómo nos han enseñado a vivir estos 4 estilos de vida? De 3 maneras, que por cierto son las erradas o enfermas, y la otra, la cuarta, que es la sana, que es la más recomendada, ¿no? Hay un tipo de vida gobernante porque así lo hemos aprendido por nuestra historia de familia, nuestra historia social. Un tipo de quien consigue, gana, ¿no? Como de competitividad. Y uno evitativo que es la negación de quién soy, cómo soy, qué tengo. Pero yo busco compensarlo y busco un estilo de vida en todos los sentidos, no solamente económico, emocional, social. Entonces, lo voy evitando, pero mi compensación puede salir muy cara porque todo el día vivo en una mentira. Y dice Adler, hay otro que es el socialmente útil, que es el del interés social. Ese es el más sano porque según Adler, hay una palabra que lo encierra todo. ¿Qué tanto es útil? ¿Qué tanto me sirve? Ujú. Y menciona que de ahí podemos partir sobre el desarrollo de nuestra personalidad. Aunque cada uno somos responsables de las decisiones que tomamos en la vida, hay circunstancias
sociales externas que nos pueden inclinar a estilos de vida deseables o indeseables, es lo que dice Adler. Por ejemplo, la conducta de los padres, las constelaciones familiares y otros aspectos del ambiente familiar. Por ejemplo, la conducta de los padres de hacer niños consentidos o niños descuidados. La constelación familiar que para él era muy, muy importante por esta cuestión de la influencia con su hermano, porque para Adler quería superar al hermano mayor, quizá por alguna característica de la familia donde el hermano mayor llevaba cierta ventaja en algún aspecto, ¿no? Desde la ropa, el estudio, etcétera, ¿no? Entonces, él menciona, ¿no? Que ese puede ser un factor. O otro que tiene que ver con el espacio entre hermanos, él era el sándwich, ¿se acuerdan que yo decía? El orden al nacer, y que finalmente eso no depende de cada uno de nosotros, pero sí nos lleva a pensar o a desear esos estilos de vida. Por lo tanto, para ir concluyendo, Adler menciona que el hombre tiene una capacidad para dominar su propio destino. Y es lo que me parece aquí muy interesante que nosotros eh, entendamos de su propuesta, de su teoría. Finalmente somos nosotros los que decidimos qué queremos y cómo queremos y a dónde queremos llegar. También el ser humano da importancia a las metas positivas, a las que son constructivas y en el entorno de esa búsqueda de perfección. A ver, aquí quiero hacer un paréntesis, o sea, la perfección no es mala desde lo que explica Adler en el sentido de poder buscar mejores formas de vida, de interacción, o sea, quien no quiera ser mejor, pues, ¿qué es lo que quiere? ¿No? En ese sentido lo maneja Adler justamente. Y en hacer un esfuerzo voluntario por lograr metas positivas eh, para la misma sociedad, para él mismo, pues es parte del desarrollo del ser humano, no tiene nada de malo. Lo que él dice, lo que él menciona, es en el cómo se logra, o sea, cómo se está consiguiendo, y por otra parte, em, cómo se compensa. Porque si para lograr esa perfección o esa meta voy a dañar a otros, voy a dañarme a mí mismo, voy a vivir en una vida ficticia, en algún momento, pues choca, ¿no? Con la realidad, con la vida misma, con el estatus en el que te encuentras, ¿no? Y es lo que puede llevar a una personalidad o a un desarrollo que no es sano. Les quiero decir con todo esto que Adler es considerado el padre de la psicología humanista. Em, Adler da la pauta para otras teorías como las que maneja el mismo Abraham Maslow. Y Adler se concentraba siempre en estas posibilidades del ser humano para alcanzar metas, pero en un concepto y en un ambiente que le llama a él real, sano y con un pronóstico de éxito. Eso es lo que Adler menciona en toda esta parte de la teoría. Y me quiero regresar a una de las primeras diapositivas. Y que nos llevaría a poder responder alguna de estas preguntas, ¿no? Me regreso a esto que él se preguntaba y me lleva a pedir la participación de algunos de ustedes en, desde el punto de vista de Adler, por qué algunos niños enfermizos pueden volverse sanos y exitosos y por qué otros prosperan y otros no. Desde, acuérdense, desde la teoría de Adler, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Esta es una de las primeras preguntas que se hizo para desarrollar su teoría.
Por ejemplo, te voy a pedir, por favor, Alejandro. Alejandro, busco tu participación en este momento, ¿no? Regreso a esta de primera pregunta que se hacía Adler y que parte toda su teoría. ¿Tú qué respuesta darías después de conocer algunos elementos fundamentales de su teoría? Con respecto a los niños enfermizos y pueden Ah, está, volverse sí. sanos y Ah, exitosos. esta que Ok. está aquí. Ujú. Pues de acuerdo a él, podría ser el hecho de cómo se maneje o el tratamiento que pudieran llevar esos niños, ¿no? Lo veíamos en la clase anterior de Hipócrates, relacionaba la salud mental con la Ajá, salud corporal. sí, Entonces yo creo que esta teoría llevaría a un sentido similar, donde como el tratamiento que tú le des a un niño desde el momento en que llegue a ver a un médico, la confianza que le puedas brindar, el cómo tú lo trates, el lo que tú le digas, lo puede llevar a sanar y a ser exitoso, ¿no? Por poner un ejemplo, de un niño que se siente mal del estómago porque la mamá lo regañó antes de entrar a la escuela, ¿no? Si tú lo captas y le dices, no, pues tal vez no era la manera de que tu mamá te dijera las cosas, hay que desayunar, hay que comer, él de alguna manera va a llevar su día de manera feliz, tranquila, sin darse cuenta que solo fue por el estrés de que ya había llegado tarde a la escuela. Entonces yo creo que el hecho de cómo tú, o el reflejo que tú le des a la persona, la confianza que tú le puedas dar, va a ser para que esa persona saliendo de la consulta o la terapia o lo que sea, o la charla, pueda salir mejor y decir, sí es cierto, puedo hacerlo, puedo lograrlo, sin necesidad de algún medicamento tal vez, ¿no? Sino la mentalidad con la que esta persona o este niño en este caso salga hacia el día a día. Yo así lo podría. tú diste hace un momentito una clave, ¿no? En esta parte. ¿Cómo se da la atención, ¿no? ¿Qué palabras utilizo? ¿En qué contexto lo manejo? Porque eh, sí es cierto, o sea, hay personas que tendemos a ser más enfermizos, ¿no? Y eso no significa que a lo largo de nuestra vida no podamos superarlo. Yo recuerdo que tenía ahorita poniendo tu ejemplo, retomo este ejemplo, yo tenía una compañera en la primaria que yo creo que de los no sé cuántos días hábiles de clases tendríamos en aquel momento, pero vamos a poner de 150 días, yo creo que ya iba a 50. Entonces, en familia, lo que le decían para tratar de motivarla y nunca le ayudaron era, si sigues faltando, pues no vas a lograr tener ni una carrera, ni una profesión, no vas a poder. Y en lugar de ayudarla, de fomentarle el proceso de éxito, este, verdaderamente nosotros la veíamos sufrir y sufrir muchísimo. Después hay una separación con su familia y les quiero decir que es una mujer muy exitosa en el ámbito de todo lo que es hotelería, por ejemplo, ¿no? Puso su propio negocio, vive en Cancún, vive muy bien. Y si tú regresas a ese entorno de la segunda infancia, porque era la etapa de primaria, pues si hubiera seguido pues el mensaje que se le estaba enviando en aquel momento, pues pareciera que efectivamente no iba a pasar de la educación primaria, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Desde Adler, cómo puede cambiarse, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien levantó la mano? Adelante, Neida. Bueno, retomando el ejemplo del, ¿sí me escucha? Sí. Del que estaba dando. Bueno, en mi caso, yo soy de esas personas que, sigo siendo de esas personas que nunca llega puntual a una clase o digamos en la primaria. Nunca llegaba puntual. Siempre pasaba algo que me hacía llegar tarde. Entonces mis papás me decían, no, es que eres muy atenida y que no sé qué. Bueno, en la primaria nunca pude llegar. Me separé de mis padres igual, como a los 11 años. Me fui a vivir sola y pues ya lo estoy como que mejorando ese problema, ¿no? De tratar de llegar más puntual,
tratar de echarle muchas ganas a lo que hago. Y ahorita, pues, o sea, yo en la primaria yo dije, no, pues así nunca voy a llegar ni siquiera a la secundaria. Y pues aquí estoy ya tomando la universidad y pues sí me siento muy orgullosa. Y, pues eso es. Claro. O sea, hay cuestiones que, como bien dice Adler, nosotros tenemos la opción de que nos determinan o no, ¿no? En esta cuestión que les ponía yo de ejemplo de los atletas, ¿no? Que a lo mejor les falta algún dedo, algún órgano, algún, no sé, una pierna, em, ¿se quedarían ahí? O sea, muchos diríamos, pues sí, ya no puedo caminar, ya no puedo hacer nada. Y sin embargo, de esa debilidad alcanzan la superación. Hay una compensación, que ese es el punto que Adler maneja. Y tiene mucho que ver con el uso en la compensación. Si la compensación fracasa, entonces ahí mencionaba, sí podríamos hablar de un sentimiento de inferioridad. Pero Adler sigue su teoría, que es muy interesante, como ustedes pueden ver. O sea, sigue planteando este énfasis que pone sobre las metas. Estas metas que les quiero presentar en esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos lograr en el ser humano un esfuerzo por lograr una perfección, no una perfectibilidad, una perfección que puede ser positiva y que puede llevar a un mejor desarrollo de la personalidad? Porque ese motivo lo tenemos todos ya por el hecho de haber nacido, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este trabajo, este planteamiento que tiene Adler, porque nos lleva a reflexionar, ¿no? Em, ¿Qué estilo de vida queremos vivir? ¿Cómo lo queremos vivir? ¿Qué metas quiero ponerme? Pero eso sí, yo elijo. Puedo tener algunos de estos, ¿no? De los 3 que decía que son los enfermos, o puedo seguir uno sano. Finalmente las metas se van consiguiendo, pero tú eliges a cuál seguir, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Pues esta propuesta que dice él sobre lo que puede ser el destino del ser humano y sobre todo los alcances que se pueden lograr. Entonces, bueno, se los dejo para análisis, porque la próxima sesión vamos a ver a otros, ahí sí voy a reunir a dos teóricos. Uno de ellos es Abraham Maslow, que él sí nos va a poder hablar de no solo llegar a la meta, sino a la autorrealización. ¿Y cuál es la felicidad del ser humano según Maslow? Pues la autorrealización. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Les recuerdo, por favor, que la próxima sesión, esta de las 11, sí la voy a tener en vivo, la anterior no. Y ya me quedan unos minutos para cerrar esta sesión, la voy a dejar hasta aquí. Y recordarles que voy a subir la presentación que había perdido de la sesión anterior. Y esta ya está con su actividad. Déjenme compartir también la pantalla para que revisemos en un momento la clase y veamos qué es lo que tenemos ya en el sistema respecto a teorías, porque eso también nos va a ayudar a ubicar lo que haga falta. Aquí me voy, es psicología, ingreso, voy a teorías. Tengo a Carl Jung y ahorita estaría subiendo la presentación de este momento para que la tengan. Me avisan si ya se presenta. Les llega el aviso, ¿no? Les llega el comunicado por ahí para que me digan que ya esté. Aquí está. Y la actividad. La actividad también es importante. Aquí voy. Aquí está. Voy a poner sesión 3. Aquí está. Se acaba de agregar. Voy a subir la presentación. Les debe de llegar el aviso.
Aquí está Alfred Adler. Aquí está. Aquí debe de estar también. Bueno, la actividad es muy sencilla. Voy a regresar pantalla, permítanme. Que ya no los estoy viendo. Aquí. Perfecto. La actividad relacionada con Alfred Adler es muy sencilla. Fíjense bien, les voy a colocar los conceptos fundamentales que maneja Adler, de los que vimos el día de hoy sobre los estilos de vida, la compensación, lo que es perfección. Y lo único que necesito es que vayan ustedes complementando las ideas. Va a ser como un cuadro descriptivo que necesitan complementar con la información que vimos el día de hoy. Entonces, van a tener el cuadro, van a tener la información y ustedes lo único que tienen que hacer es como un rompecabezas. Lo van a ir uniendo para que tengan todos los conceptos de Adler. O sea, sí van a estar revueltos porque justamente la idea es que ustedes vayan revisando el material y que puedan encontrar la relación con los conceptos. Entonces, es un ejercicio de relación, es muy sencillo que pueden tener esta semana. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio para esta semana de relación de conceptos. Es muy gráfico, es muy visual y en unos segundos más lo tienen arriba. Entonces les recuerdo que la sesión de la próxima semana sí va a estar en vivo, esta, la de las 11, y cualquier duda estoy al pendiente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por esta jornada. Les quiero decir que ya me sentí mejor, que hace rato sí me sentí muy mal, pero ya estoy, ya era el ejercicio de los sentidos, pero esto era de las teorías de la personalidad. Muchas gracias, que tengan excelente jornada. Nos vemos de hoy en. Igualmente, gracias. Gracias, dejo de grabar. Igualmente, bueno.